Señor porque Él es bueno. Amén. Entonces, en esta mañana seguimos hablando de las mujeres de la Biblia, aquellas que marcaron una gran enseñanza para la gloria y la honra del Señor. Y hoy voy a hablar sobre la viuda de Sarepta. Y el pasaje está en Primera de Reyes 17, en la altura del versículo 8. Voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Elías y la viuda de Sarepta. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Después de estas cosas aconteció, cayó enfermo el hijo del alma de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo Jehová: Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Gloria a Dios. Muchos hemos oído sobre esta viuda. La Biblia no nos habla sobre su nombre porque aquí no lo dice, pero gloria a Dios que en esos momentos eh, vemos que no importa qué nombre pudo haber tenido la viuda, sino lo que ella hizo. Amén. Y que ella era extranjera en Sarepta, un pueblo pagano,
que es lo que conocemos de ese pueblo, pero aún así, allí vemos la misericordia del Señor. ¿Qué vemos en esta mujer? Una gran característica de fe, obediencia. Dos palabras, una palabra muy corta, fe, pero una más grande, obediencia. Vemos que fue una madre abnegada. ¿Y qué nos deja ver también esto? Mira, al ser ella viuda, no tener quien la sustentara. A ella y a su hijo en medio de una hambruna, en medio de algo que ya lo que tenía era escaso y decir, esto es lo último y ya lo preparo y a morirnos. Pero aún el Señor allí, ya Él la guardaba, la cuidaba, ya Él sabía lo que Dios iba a hacer en medio de esa escasez y de esa hambruna, porque aún la hambruna obró para bien. Amén. Y yo busqué el significado de Sarepta y dice fundición o refinería. O sea, que era un lugar de purificación y transformación. O sea, a ella el Señor la tenía para transformar. ¿Qué? Su fe. Porque aún obedeciéndole al profeta que no lo conocía, simplemente un varón que le pidió primeramente, ¿qué hizo Elías? Pedirle agua. Y ella iba a traerle el agua. Aún cuando escaseaba el alimento en Sarepta. Y aún así, ella fue obediente. Ella no preguntó, ella no, simplemente obedeció. Y cuando le hace devolver para traerle, que le trajera pan a él primero, que le hiciera a él primero. Entonces, qué obediente fue ella, simplemente a lo que el varón le dijo. Porque cuando le dijo, tráeme a mí primero, porque dice Jehová que no faltará, o sea, no escaseará ni el aceite ni la harina, ¿no? Y aquí vemos que aunque era un pueblo pagano, Dios iba a hacer un cambio en la vida de esa viuda, pero también iba a traer una enseñanza a Elías. ¿Amén? Vimos que esa mujer tuvo una fe al hacer como Elías le había dicho. Eso es tener fe. O sea, es decir, tengo un puñado de harina y aceite simplemente para preparar, pero ella al escuchar la palabra que el profeta Elías le da, ella obedece. Amén. Allí surgió una esperanza para ella, porque ella dijo, yo obedezco, yo lo hago, ni mi hijo ni yo pereceremos. O sea, después de que ya estaba sin esperanza, después de decir, en la mañana salgo, voy a buscar el leño, voy a preparar para mi hijo y para mí y a morirnos. Pero al escuchar esa palabra llegó la esperanza. ¿Cuántas veces ha llegado a tu casa a ti una palabra de esperanza, pero por no verla, porque de pronto han pasado días y esa esperanza quizás la has dejado desvanecer? Es una pregunta que te hace el Señor, que nos hace en esta mañana el Señor. Porque a veces la desesperanza la dejamos que crezca y nos olvidamos que si el Señor prometió, Él lo va a cumplir. Porque así como Él tuvo cuidado de la viuda y de su hijo, así el Señor nos recuerda que tiene cuidado de ti, de lo que es tuyo, de lo que Él te ha entregado, de tus hijos, de ese empleo,
Pero aún si no lo tienes, aún si de pronto no has visto, no dejes que la desesperanza llegue. Es tu fe en esos momentos, es la fe, nuestra fe es la que necesitamos accionar. Y esa viuda lo hizo. Caminó con fe, caminó con obediencia, pero caminó también con esa esperanza de decir, no tengo nada que perder. Si le hago a él y me voy a alimentar y me va a beneficiar, ¿qué puedo perder si ya lo que iba a hacer era dejarme morir con mi hijo? Gloria a Dios. Pero una mujer de fe, una mujer de decisión, una mujer que dijo, está bien, yo voy a creer, yo lo voy a hacer, porque allí está la obediencia, pero también fue decisiva. Amén. Y mira que aquí vemos también que esa palabra se cumplió día a día en ella. Ella pudo ver cómo Dios, cómo hacía la harina y el aceite para ella, para el profeta y para su hijo. Y cuántos en esos momentos no estarían muriendo. Ella aún de pronto quizás viendo cuántos, porque había hambruna, cuántos estarían en esos momentos sin esos alimentos. Y ella por obediente, día a día lo tenía. Amén. Gloria a Dios. Y Jehová lo sustentaba día a día. Vemos que su fe y obediencia la llevó a experimentar ese milagro, cuando para ella no había esperanza, pero la obediencia la trajo, ¿ya? Y mira que aquí vemos también que no solamente le mostró a ella esa provisión divina, sino que eso fortaleció su fe, porque al ella, digo yo que al ella decir, sí, yo lo hago, pero ver que día a día se cumplía eso, cuán admirado podía decir ella por ser obediente, se cumple esa palabra. Y algo hermoso que podemos ver aquí también es, ella pudo experimentar el cuidado y la generosidad de un Dios bueno. Esto nos enseña cuánto cuidado tiene el Señor de ti y de mí. Y se cumple su palabra, que Él cuida de las viudas, de los huérfanos, del extranjero. Se cumple su palabra. Y Él tuvo cuidado de ella. Ella, yo creo que ella pudo experimentar lo que es un padre que te dice, ven, yo te cuido, yo te doy, yo te proveo. Y su palabra nos enseña que es un día a la vez. Hoy es el día en que el Señor te puede proveer, te puede dar. El Señor, puedes ver la gloria del Señor, porque hoy es el día que el Señor hizo. Amén. Entonces, eh, aquí también que nos muestra, cuando todo parecía estar bien y que ella podía experimentar esa gloria del Señor, el Señor la lleva a otro nivel de fe. ¿Por qué? Porque aquí vemos, aparte de cuántas situaciones difíciles ella podía estar pasando, y aparentemente, miren, todo iba bien porque el diario era su comida, su sustento, el Señor se lo da. Pero ¿qué le pasa a su hijo? De repente empieza a sentirse mal y queda sin aliento de vida, o sea, muere. ¿Cuántas situaciones de repente llegan a tu vida? Y allí cuestionamos o preguntamos, o como dijo ella, que si era por sus pecados, que si era por su iniquidad, o sea, que en ella qué había pasado, qué había hecho para que su hijo muriera.
¿Y cuántas veces el Señor permite situaciones, circunstancias, y aún creemos que, señores, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos fallando? Pero, pero a veces no es así. A veces el Señor tiene que probarnos. Y allí el Señor también estaba probando su fe. ¿Sí? Una vez más el Señor prueba la fe también de esta mujer. Estaba perdiendo lo único que tenía, su hijo. Y miren cuántas veces puede llegar en un momento que tú no lo esperas, llega la desesperanza. A ella en esos momentos llegó. Y llegó cuando aparentemente todo estaba marchando bien. ¿Ya? Nos llegan así situaciones también. Situaciones que nos hacen ver la desesperanza, el no ver la luz en el momento, porque queremos que llegó y ya, Señor, la solución es ya, como el café instantáneo, ya, no, todo es un proceso. Y allí ella llegó un proceso, ¿ya? Y ahí la palabra nos explica, nos dice, Elías tomó al niño, lo lleva a su aposento, a su habitación, pero allí Elías clamó al Señor, ¿ya? Clamó. ¿Y qué hizo el Señor? Le devolvió la vida. Pero ahí la Biblia tampoco nos registra que ella renegó o que ella dijo, ¿y ahora qué más? No, solamente dijo, es por mi pecado. Ella preguntó al varón de Dios, porque quizás ella se estaría cuestionando en esos momentos, ya conociendo un poco más al Dios de Elías, ella diría, ¿ahora qué será por mis pecados? ¿Será por lo que hice? Llega un arrepentimiento también para ella decir, Señor, me arrepiento, perdóname, pero perdónale la vida a mi hijo. ¿Sí? Entonces, ella pudo confiar. Al ver ella a Elías que toma a su hijo y lo lleva a su aposento, allí confió. Allí hubo una esperanza nuevamente, que si ya el Señor, ya Dios los había sustentado, él podía. Quizás, no sé si ella se preguntaría cómo lo va a hacer o qué pasó, porque la Biblia quizás no lo relata, sino que yo aquí, quizás ella tendría miles de preguntas, pero aún así ella confió. Si el Señor ya había multiplicado harina y aceite, claro que podía devolverle la vida a su hijo, claro que lo podía hacer. Entonces, Elías oró fervientemente y mira, Dios responde a esa oración. Allí ella pudo reafirmar el poder sobrenatural del Dios al que el profeta Elías servía. Y aquí podemos nosotros reafirmar que el Señor sigue siendo el mismo que hizo el milagro con la viuda, es el mismo que sigue haciendo milagros hoy. ¿Cuál milagro estás esperando tú hoy? Aún con desesperanza, pero el Señor trae la esperanza, renueva tu fe. Si esa viuda que no tenía nada que perder cuando había hambruna y confió, ¿cuánto más tú y yo en este tiempo para confiar en lo que el Señor ha dicho que hará? Y aún con lo que estemos viviendo, con lo que esté pasando en el mundo, el Señor cumplirá su palabra hasta el último de nuestros días. Lo que Él ha dicho sobre tu vida, sobre mi vida, se va a cumplir. Pero aquí es de fe y obediencia. Algo que tenía esa viuda era eso, fe, obediencia. ¿Cuántas veces por nuestra desobediencia retrasamos todo lo que el Señor ha dicho? Porque es como si volviéramos atrás.
Es como cuando estamos subiendo escalones y lo que hacemos es ir atrás. Y el Señor nos manda a ir subiendo. Sarepta era para refinar, para transformar. ¿Cuántas veces el Señor estamos nosotros como ese diamante, está purificando, está refinando tu vida, nuestra vida? Y aunque nos duele, pero es de fe, es de avanzar, es de obediencia. Y eso nos enseña esta viuda, a tener fe, obediencia, a caminar, a no cuestionar, a no decir ¿y por qué? ¿Y para qué? Porque nosotros los seres humanos queremos, Señor, ¿y por qué? ¿Y ahora para qué? Y ahora, Señor, no. Hay momentos en los que no es cuestión de cuestionarle nada al Señor, porque no somos quienes. Simplemente, Señor, si tú das la palabra, enséñame a ser obediente, enséñame a caminar como tú quieres, enséñame hoy, Espíritu Santo, a andar de preguntona o de preguntón o de por qué, y nos volvemos el por qué. Dejemos de cuestionar al soberano, porque Él ya conoce tu futuro, mi futuro, y Él sabe que es lo mejor. Que es un proceso, sí, que no es fácil, lo sabemos, que hay momentos en los que nuestra fe mengua, claro que sí, porque creo que todos los hemos vivido. Pero aún cuando el Señor sabe que nuestra fe mengua, es ir ahí, a ese lugar secreto y decirle, Padre, ayúdame. En medio de este proceso, ayúdame a tener fe. Ayúdame a que mi fe no mengue. Ayúdame a que mis fuerzas no falten. Pero ayúdame a ser obediente. A que si tú me has dicho A voy a hacer. No es el plan B, no es el plan C. Amén. Y ahí vemos que en su mayor necesidad, Dios le respondió, le devolvió la vida a su hijo, la alimentó cuando la muerte era lo único que ella esperaba. Y esta muerte no es solamente física, aquí hablamos de una muerte espiritual, porque hoy en día es nuestra vida espiritual la que tenemos que mirar, que no sea una muerte espiritual para ti y para mí. Porque el Señor lo que quiere es que crezcamos espiritualmente, que miremos más allá de que cuando viene el ataque, Señor, ¿por dónde? ¿Cómo? Enséñame a cómo levantar esos muros que dice tu palabra. Es por fe. Amén. Entonces, hay algo que veo aquí que cuando el Señor no nos habla de su nombre, esto saben qué me hacía ver el Señor, que yo no necesito que mi nombre sea reconocido, por lo menos no aquí en la tierra. Yo no necesito que mi nombre sea el popular, no, aquí el único dueño de todo, de la gloria, de la honra es Él. Mi nombre que permanezca en el anonimato, no importa, porque no es tu nombre, es a quién tienes tú, a quién adoras, a quién alabas, a quién proclamas tú. Nosotros no necesitamos que nuestros nombres sean más reconocidos, por lo menos no aquí en la tierra. Que te conozcan en el mundo espiritual, porque tú oras, porque clamas, porque aún en silencio, porque aún allí en el rinconcito donde tenemos, donde vamos, es allí. Eso me hacía ver el Señor. Nuestro nombre no necesita ser popular, porque ella aún sin que la Biblia nos diera el nombre, fue una mujer que hoy en día es reconocida por su fe. Hoy en día es reconocida por esa obediencia, por esa palabra que el profeta le dio. Y ella fue y obedeció. Ella fue y caminó. Y hoy la conocemos por lo que hizo, por ese acto de fe que hizo. Amén. Entonces,
Esta viuda nos deja una gran enseñanza, lo que es tener una fe ciega, sin cuestionar, sin objetar, sin dudar, solamente que hizo, obedeció. Y eso a ella lo llevó a ver grandes milagros. Así que nuestra fe y obediencia nos llevará a ver esos grandes milagros que el Señor ha dicho para tu vida, para tu familia, para la mía. Y la palabra nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios y que cada uno tiene una medida de fe. Pero esto también nos hace ejercitarla. Cada uno el Señor nos dio una fe conforme a lo que Él ha establecido. Pero nunca la pierdas. Nunca dejes que la circunstancia o el problema te lleguen a decir, mi fe murió. No, que eso sea para que le digas, Señor, aún en medio de esta circunstancia, enséñame a sobrellevarla, enséñame a tener fe y que la desesperanza no le permitas abrir la puerta, porque te puede destruir. Y no es que no te vayas a levantar o no nos vayamos a levantar, porque el Señor siempre nos levantará, pero nos va a costar. Eso nos va a costar. Y esta mujer nos enseña que aún en medio de la muerte de su hijo hasta el último momento, le creyó al Señor, le creyó a Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto más en esta mañana puedes creerle tú y puedo creerle yo al que hizo los cielos y la tierra, al que te formó, al que antes de nacer ya sabía nuestros nombres? Amén. Gloria le doy al Señor. Esa fue la reflexión que el Señor nos entregó en esta mañana. Y que la palabra del Señor haga el efecto en tu vida y en mi vida conforme a lo que Él quiere, conforme a las enseñanzas que nos ha venido trayendo. Que tu fe no mengue, que cada día podamos ir ante el Rey a decirle, Señor, en medio de las circunstancias, ayúdame a mantener mi fe. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, te doy.